Antes de continuar con nuestro contenido, quiero hacer un anuncio importante por considerarlo de interés. Nuestro productor general, el señor Edwin Cruz, que es el productor de La Mirada y es quien coordina el equipo de producción de La Mirada, hizo contacto esta mañana con el señor Vázquez para invitarlo a que participara con nosotros aquí en el programa esta noche. Hablas de Ángelo Vázquez. De Ángelo Vázquez, el coordinador, exactamente, el coordinador de la antigua orden. Edwin Cruz, nuestro productor, conversó con él por la vía telefónica y acordaron una entrevista para hoy, y el señor Ángelo Vázquez se comprometió para estar con nosotros a las 8 de la noche cuando empezara el programa. El señor Edwin Cruz y nuestro equipo de producción ha estado tratando de localizar al señor Ángelo Vázquez de manera sorpresiva. Nos ha parecido una sorpresa. No ha contestado el teléfono, no se ha presentado al canal y no ha estado presente aquí. Y cuando se llamó a una persona que Edwin Cruz, nuestro productor, conoce y que comparte con él, le dijo que hace aproximadamente una hora el señor Ángelo Vázquez fue llamado por las autoridades para conocer sobre unas situaciones de agresión que se presentaron ayer en las marchas que se escenificaron por estas situaciones. Entonces, entendemos, de acuerdo al mensaje que recibió nuestro equipo de producción, que el señor Ángelo Vázquez no se ha presentado al canal, ni ha tomado las llamadas, ni ha respondido a los mensajes, porque se encuentra con las autoridades. No se nos especificó con cuáles autoridades, si en la policía, si en el DNI, si en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio Público, pero sí nos dijeron que está haciendo en conversaciones con las autoridades con relación a unas agresiones que se presentaron ayer en las marchas que se escenificaron aquí en la capital. Dicho esto, y como entrada al tema, que es precisamente el de las marchas que se produjeron ayer, le damos paso a Luis Villaverde con esta mirada en contexto. Seremos más inteligentes con ayuda de Dios, porque vamos a liberar nuestro país. Una vez más, los últimos días del mes de abril encuentran a los dominicanos enfrentados. Y aunque el escenario es el mismo que históricamente ha sido utilizado como punto de partida en las más grandes movilizaciones nacionales, es decir, el Parque Independencia, la diferencia es que en esta ocasión el objetivo no es un ejército, sino un reclamo social, mayores controles migratorios en el país. Y es que por primera vez en muchos años, el domingo 27 de abril, el Parque Independencia volvió a militarizarse, recordándonos las concentraciones de los años 60, 70 y 80, cuando esas marchas eran cruzadas por la soberanía ante la negativa de dictadores de abandonar el poder, o por la ocupación militar estadounidense, o por el alto costo de la canasta familiar. En este caso, la queja era impedir que grupos supuestamente favorables a la presencia de haitianos en el país se expresen de manera democrática y ordenada. Quienes pudieron evitar lo que pudo haber sido el inicio de una nueva poblada o de una purga que llegue hasta los mismos límites de la patria que ideó Juan Pablo Duarte. Vía telefónica tenemos al señor Belarminio Turbí Ortiz, quien es el encargado de Turbí Ortiz, quien es el encargado de comunicación de la Coordinadora Popular Nacional. Pero espérate, la Coordinadora Popular Nacional es el equipo de Isaconde y de Virtudes Álvarez, o sea, los otros que hicieron la marcha. Bueno, son todos los activistas sí, porque sociales, trabajadores del país y demás, ahí están todos reunidos, justamente. Claro que sí, le pido disculpas, profesor, pero perdóneme, profesor Demetrio, pero o sea, a lo que me refiero es, ustedes son parte de la coordinadora de los movimientos que marcharon, digamos, en defensa, que marcharon ayer, pero no de la antigua orden, sino del otro grupo, de la profesora Virtudes Álvarez y del señor Narciso Isaconde, alegando en contra de lo que es la posición de la antigua orden y hablando a favor de los derechos humanos, de los haitianos, etcétera. Tengo entendido, ¿no, profesor Demetrio? No, nosotros somos parte de la Coordinadora Popular Nacional. Marchamos ayer como parte de la recordación del 60 aniversario de la Revolución de Abril. Nada que ver con el tema de defensa de derechos humanos a los haitianos ilegales en el país, ¿no? Sí, de defensa de los derechos humanos de los dominicanos y de todo el mundo, pero ha habido una manipulación. Por eso le quise preguntar, profesor, porque ha habido mucha confusión. Sí, sobre esto, porque la impresión general es. Yo puedo ponerlos en contexto muy brevemente. Por favor. La Coordinadora Popular Nacional es una organización, digamos, que
sociopolítica, en el sentido que tiene un programa reivindicativo nacional por los derechos. Ahí se estaba hablando de los desafíos que ha habido en el país después de la Revolución de Abril de hace 60 años. Nosotros consideramos que si bien somos un país que ha crecido económicamente, el desafío más importante que nosotros tenemos es de la inclusión social. Aquí ha habido una polarización de la riqueza en estos últimos años. Entonces la coordinadora no es otra cosa que una plataforma en la que se agrupan la mayoría de todas estas organizaciones que reclaman derechos. Dentro de estas organizaciones están los cañeros, está la Coalición por la Defensa de los Derechos de la Mujer, está Fenatrano, está la Articulación Nacional Campesina, están todas estas organizaciones regionales que están luchando contra la minería que se hace y que afecta a la fuente de agua en el Cibao, en el suroeste, en la línea noroeste. Entonces, queremos aclarar que nosotros estábamos organizando una marcha que no tiene nada que ver con todas estas cosas que están en Chile. Estábamos organizando hace 2 meses atrás, porque en el país se presentó una situación, y fue que el 8 de enero de este año hubo una represión muy fuerte contra sacerdotes, contra dirigentes como en Cotuí, y eso desató un conjunto de movilizaciones. El 19 de enero, en la autopista Duarte se hicieron movilizaciones, en la línea norte, en San Juan, encendido de vela, Via Crucis, etcétera. Nosotros formamos parte de ese movimiento. Este movimiento consiste Le estamos perdiendo, señor Turbí, le estamos perdiendo. Si pudiera, por favor, moverse a un sitio donde la señal no tenga interrupción, la señal telefónica. Sí. Nos quedamos en que ustedes... Sí, ahí sí, perfecto. Por favor, quédese ahí. ¿Ustedes son parte de un movimiento? Ahí nos quedamos. Profesor Demetrio. De movimientos sociales que reclaman derechos en un país donde hay mucha exclusión social, en un país que ha crecido económicamente pero que no se ha reflejado, en la calidad de vida de la mayoría de la población. Pero entonces, por profesor... Eso, sí, ok. Entonces, le agradezco esa aclaración porque en el sentido general de la población, la idea que se percibe es que ayer hubo 2 marchas. La de la antigua orden del señor Ángelo Vázquez, que reiteramos estaba citado para comparecer con nosotros hoy a las 8 de la noche y no se presentó, y cuando llamamos por teléfono una persona amiga de él y de nuestro productor Edwin Cruz le dijo que no podía hablar porque estaba en estos momentos, no quiero usar la palabra detenido porque no nos dijeron detenido, pero que no podía asistir y que no podía hablar porque estaba siendo entrevistado por las autoridades con relación a ciertos conflictos y confrontaciones físicas que se dieron ayer en la marcha. Entonces, profesor Demetrio, lo que se percibe como que ayer hubo 2 marchas, una de la antigua orden exigiendo las medidas del presidente Abinader con fuerza contra la inmigración ilegal de haitianos, y otras de ustedes como defendiendo el derecho de que los haitianos sí podrían estar ilegalmente en nuestro territorio. Bueno, nosotros no podemos entrar ahora en los detalles de las exigencias de la orden mexicana. Ellos han estado participando, pero nosotros sí queremos aclarar que no hubo ayer 2 marchas. Hubo una marcha que nosotros estamos organizando hace más de 2 meses, y yo lo que estaba tratando de explicar es que somos parte de un conjunto de movimientos sociales que en el país, en el Cibao del suroeste, en el este, en el Gran Santo Domingo, estamos reclamando derechos y estamos luchando. Uno de los puntos básicos de lo que estamos luchando en estos meses es contra las explotaciones mineras que ponen en juego la fuente de agua, que ponen en juego, que contradicen en algunos casos decisiones del Estado, la ley del medio ambiente. En fin, entonces todos esos movimientos se habían reconocido en los últimos meses a partir del 8 de enero porque hubo una represión contra sacerdotes comunitarios en Cotuí. Y todas estas movilizaciones nosotros decidimos en la Coordinadora Popular Nacional, en la Red Socioambiental Nacional y un conjunto de movimientos que debíamos avanzar a una importante movilización nacional coincidiendo con el 70 aniversario de la Revolución de Abril, que ha sido un acontecimiento del siglo XX, donde el pueblo reclamó con más vehemencia, con las armas en la mano,
sus derechos incluso constitucionales, porque no se puede olvidar que en la Revolución de Abril se produjo porque tuvimos 30 años de una tiranía oprobiosa, y además cuando el pueblo logró zafarte de esa tiranía y eligió un presidente, los mismos sectores, los cívicos y los trujillistas se aliaron contra el pueblo, le dieron un golpe de Estado, y en eso fue que desembocó la Revolución de Abril, que implicó retornar, implicó el golpe de Estado de 1963, implicó que los derechos que estaba conquistando el pueblo luego de que la dictadura se le inculcaron nuevamente al pueblo. Profesor Demetrio, perdóneme que le interrumpa, pero hace unos minutos informamos al país que el señor Ángelo Vázquez, coordinador general de la Antigua Orden, estaba pautado para una entrevista aquí en el programa a las 8 de la noche, conversó con nuestro productor Edwin Cruz, pero que lamentablemente no se presentó y tampoco contestaba el teléfono, y entonces nuestro productor Edwin Cruz hizo contacto con una persona cercana al señor Ángelo Vázquez y que nos informó que no podía asistir y que no contestaba el teléfono porque estaba siendo entrevistado, que estaba detenido por las autoridades, hablando sobre un tema de que hubo una confrontación ayer, y aquí nos está llamando el señor Ángelo Vázquez por la vía telefónica. Señor Ángelo Vázquez, buenas noches. Usted no pudo venir, me dicen que tuvo una situación con las autoridades. ¿Podría informarnos, por favor? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Nosotros parece que hubo una mala interpretación, no hemos tenido detención de ninguna autoridad. Nosotros simplemente estábamos haciendo llegar los videos de lo que pasó, ya que había que identificar esas personas de las mismas organizaciones de izquierdistas que infiltraron para causar desorden en el país. O sea, ¿usted estaba reunido con las autoridades presentándole esos videos? Estábamos haciéndolo llegar. Pero no fue detenido, ni interrogado, ni entrevistado. No, claro que no. Ok, o sea, usted solamente presentó los videos como denuncia de que fueron agredidos. Exactamente, así es. ¿Y quiénes fue que le agredieron, señor Ángelo Vázquez? Bueno, a mí no me agredieron. Nosotros ya nos habíamos retirado antes de yo salir de la plazoleta La Trinitaria. Y entonces usted... Nosotros nos enteramos de las agresiones que hubieron entre ellos mismos prácticamente, porque la idea era agredirse entre ellos mismos con lo infiltrado que nos tenían, incitando a que había que enfrentarlos. Y nosotros tomamos la decisión de retirarnos. La autoridad hicieron su trabajo, cumplieron su papel de mantener el orden, pero sabemos cómo actúan esas personas que a través de la historia creen que todo se resuelve con violencia y huelguistas, que ellos son expertos en eso, y gracias a Dios todo ocurrió de la mejor manera. Se supo que ellos mismos querían causar desorden para tratar de llamar la atención a la causa de ellos, que nunca ha sido apoyada, porque lamentablemente aquí en este país los dominicanos somos patriotas, somos nacionalistas, amamos este país y no queremos destruirlo como ha pasado en tantos países con esa ideología de ellos. Señor Turbí, ¿qué opina usted de lo que acaba de decir Ángelo Vázquez? Bueno, yo lo que le puedo decir es que en el día de ayer había una sola manifestación que estoy diciendo aquí, estuvo organizando desde hace 2 meses para recordar el 60 aniversario de la Revolución de Abril. Pero esas reacciones que hubo... Permítame terminar, voy a ser breve, por favor. Sí. Para recordar el 60 aniversario de la Revolución de Abril y los derechos que reclamó la población en esa época, los siguen reclamando hoy. Nuestra movilización no tenía nada que ver con otras movilizaciones que a último momento, como la que señala el señor Ángelo, se fueron a apostar al país de Belén. Esas movilizaciones ni siquiera estaban comunicadas. No, profesor, perdóneme, profesor Demetrio. Una sola movilización ayer para recordar el 60 aniversario de la Revolución y la vigencia de los derechos. Sí, profesor Demetrio, pero Ángelo no ha dicho... En 1973, quienes pidieron la intervención militar que vino a matar dominicanos
son los mismos que hoy están diciendo que defienden la soberanía. No, la soberanía la defienden esos comunistas que dicen que son comunistas que estaban ayer ahí. Pero perdóneme, profesor Demetrio, lo que el señor Ángelo Vázquez ha dicho, él no les ha acusado a ustedes ni a nadie de no ser patriotas ni de no defender la soberanía. Él lo que ha dicho es, y lo tenemos en la línea, usted me corrige, señor Ángelo Vázquez, es que en la marcha de ayer hubo personas con gorras y camisetas identificados como de la antigua orden que causaron desórdenes y agredieron a parte de los que participaron, haciéndose pasar como que eran parte de la antigua orden, pero que no era así, y que en la reunión que él tuvo con las autoridades era pasándole los videos y las fotografías para identificar a esas personas que dice el señor Ángelo Vázquez que no tienen nada que ver con la antigua orden. ¿Es correcto, señor Ángelo Vázquez? Sí, incluso podemos pasarle los videos de todas esas pruebas de esas personas que incluso se agredían entre ellos y luego se grababan coincidencialmente. Sí, mientras usted está hablando, señor Ángelo Vázquez, que le agradecemos que nos haya llamado para aclarar que no fue detenido. Aclara el señor Ángelo Vázquez que no ha sido detenido ni interrogado por las autoridades, simplemente que no se pudo presentar a la cita de la entrevista hoy en el programa porque estaba reunido con personas de las autoridades para hacerle llegar esos videos y esas fotografías como parte de demostrar que no tienen nada que ver con la antigua orden, y a eso era que él se refería, profesor Demetrio. Pero Lisset también quería... Pero mire, disculpen, el señor Ángelo y la antigua orden, su manifestación el día 24 de abril, y nadie le interfirió. Está documentado en todos los medios de comunicación que el señor Ángelo y la antigua orden dominicana dijeron que iban para el Parque Independencia e impedir la manifestación de nosotros porque supuestamente era una manifestación mexicana. Pero ya yo le expliqué que hace 2 meses que se está organizando una manifestación de dominicanos reclamando derechos de los dominicanos y recordando el 60 aniversario de la Revolución. Ese es un buen punto, profesor Demetrio. Señor Ángelo Vázquez, perdón, dice el profesor Demetrio, bueno, él no lo dijo así, pero permítame interpretarlo de esa manera, que qué hacía usted ahí ayer, porque esa marcha ellos la habían convocado desde hace 2 meses y que es una marcha que ellos estaban convocando en conmemoración a la Revolución de Abril y que ustedes hicieron... No le estoy diciendo que quisiera él ayer, él podía estar donde quisiera, pero ellos públicamente convocaron para el Parque Independencia a una manifestación paralela. De una manifestación que tenía permiso, una manifestación pacífica, una manifestación que se había organizado. Vamos a escucharlo, que nos queda poco tiempo, profesor Demetrio. Señor Ángelo Vázquez, dice el profesor Demetrio que... Esta manifestación no tenía nada que ver con... Ok, profesor Ángelo Vázquez, dice el profesor Demetrio de la organización de la marcha de ayer, que usted fue... que él entiende que esa marcha ellos la habían convocado hace 2 meses y que entienden que usted fue o que usted quiso como frontear, que eso era porque ellos provocar, exacto, gracias Lisset, es mejor provocar que frontear, ¿verdad? Sí. Para que no se diera porque ellos estaban defendiendo la presencia de ilegales haitianos en el país. Bueno, primero que todo es que en la marcha se veían letreros que decían la vida haitiana se importa, no a las deportaciones, así como vimos en acento que ellos prácticamente decían, esto es una convocatoria por el pueblo dominicano y haitiano y por los trabajadores dominico-haitiano. Eso no se le puede negar. Cuando nosotros supimos que ya las autoridades habían cumplido con su trabajo, que Migración atrapó a más de 200 haitianos, atraparon machetes, que incluso pasaron por allá, entonces nosotros decidimos retirarnos porque los que iban a marchar eran dominicanos que no iban al altar de la patria, pero como dominicanos con sus derechos, iban a la estatua de Camaño, y nosotros nos retiramos para que todo ocurriera en paz, y por eso nosotros a las 9:40 íbamos recorriendo, que íbamos camino a la Máximo Gómez, contrario a la marcha de ellos, con más de 1000 personas para evitar cualquier conflicto. Y que incluso recordando que Camaño defendió la dominicanidad, no era un pro haitiano. Un defensor de su país. Ángelo, la periodista Altagracia Salazar ha dicho de la antigua orden que está financiada por el gobierno. ¿Qué tiene que decir a eso? Bueno, que esperemos que ella tenga prueba de eso para cuando vayamos a la justicia, porque nosotros no somos de ningún partido.
Nosotros simplemente somos dominicanos que queremos que se cumplan las leyes, que se haga realidad, que el pueblo dominicano pueda vivir en paz en su país, a diferencia de ella, que sí lo han publicado, que recibía y trabajaba en organismos internacionales que conspiraban contra nuestro país. ¿No tiene tampoco en el horizonte intereses políticos, como dicen algunos, que todo este movimiento de la antigua orden lo que busca al final es ganar algún beneficio o porción política? Bueno, si yo quisiera estar en cualquier partido, grupos más pequeños que nosotros son siempre beneficiados. Nosotros no hemos caído en el partidismo nunca, porque esto es una lucha de todo el país, de toda la dominicanidad, porque lo que nos divide es la política. Nadie ha nacido miembro de un partido, pero todos nacemos miembros de una familia dominicana, y es por lo que yo lucho. Muchísimas gracias al señor Ángelo Vázquez, líder de la Antigua Orden, y gracias también al profesor Demetrio Ortiz de la organización Demetrio Turbí Ortiz, ¿no? De la organización de la otra marcha. Muchas gracias, y qué bueno, señor Ángelo Vázquez, que no fue detenido ni interrogado, sino que estaba simplemente Gracias por llamar. Y más que todo al señor Demetrio, a los izquierdistas, que podemos tener diferencia ideológica, que nosotros seamos patriotas, nacionalistas, dominicanistas, ustedes comunistas, izquierdistas, pero al final somos dominicanos y amamos este país. Sin duda alguna. Y estamos aquí en condición legal, porque es nuestro territorio. Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, muchas gracias. Nosotros hemos llegado... Le quitamos sí, pero por cierto, a propósito de luna llena, bueno, con 25 años de edad es un profesional de la psicología industrial y especialista en recursos humanos. Es cantante, bailarín, intérprete, creador de contenido para redes sociales. Lenny Scott será el invitado de luna llena, así que no se mueva, quédese ahí para que disfrute de ese contenido y nos vemos mañana. Hasta mañana.